que alguien va a salir de aquí renovado. El Señor me visitó en sueño con este texto. ¿Por qué voy a predicar aquí? El Señor me ministró en mi corazón mientras yo dormía. Y quiero alabar a Dios porque sabemos que Dios siempre tiene una palabra. ¿Cuántos creen que Dios habla? Díganme. Amén. Lucas 19, la palabra del Señor habla así. Voy a leer aquí. Aquellos que no tienen Biblia pueden acompañar en la pantalla. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante de la multitud, subió a un árbol de sicómoro para verlo, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Wow. ¿Alguien puede decir conmigo necesario? Es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él, Zaqueo, descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él, Zaqueo, también es un hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a leer este último versículo 10. Toda la iglesia juntos aquí. Si usted quiere poner su Biblia en su silla, vamos a leer todos juntos aquí. 1, 2, 3. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. Diga conmigo: aún hay esperanza para aquel que está perdido. Padre, en nombre de Jesús, esta noche nosotros nos reunimos en tu casa. Reunimos para declarar que somos dependientes de ti. Y Señor, si alguien aquí esta noche por ventura no encontró el camino de la paz, el camino de la salvación, el camino de la alegría, el camino del gozo, Señor Altísimo, que tú esta noche, a través de tu santa palabra, como un buen pastor, pueda, Señor, direccionar a cada uno de nosotros. Direcciónanos, Señor Altísimo, al camino de paz, de cura, de liberación, de transformación. Señor, abrimos nuestros corazones e invitamos al Señor: venir a nuestro encuentro. Alguien me puede ayudar a orar, pedir al Dios que venga a estar hablando de una manera especial. Padre, en el nombre de Jesús levantamos nuestras voces y declaramos que tú eres un Dios de amor. No hay un perdido, Señor Altísimo, que no esté, Señor Altísimo, en la condición de ser encontrado por ti. Y esta noche, Señor Altísimo, nosotros clamamos, declaramos: tú eres un Dios de paz, un Dios de amor. En el nombre de Jesús. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Puede sentar en nombre de Jesús. Este texto es un texto que narra, cuenta la historia de un hombre que, de acuerdo con una característica, en la realidad una regla bíblica de interpretación, que no es solamente una regla bíblica, también es una regla, como tienen algunos hermanos que estudiaron derecho aquí en la iglesia, saben muy bien que la hermenéutica es una herramienta de interpretación de literatura, y que nosotros estudiamos cuando estudiamos la Biblia, porque hermenéutica, usted tiene que se profundizar en la Biblia. La hermenéutica es una herramienta maravillosa. Y una de las reglas de la interpretación de la hermenéutica es que cuando el nombre de una persona es mencionado en un texto, habla que esta persona es una persona importante para la sociedad que se encontraba. Zaqueo, de la palabra de Dios, era un hombre de gran importancia y rico, de la palabra, de gran importancia y rico.
Y solo el hecho de mencionar el nombre de él como Zaqueo, el publicano, rico, de grande influencia en la sociedad, era una persona que era conocida no solamente en la área de Jericó, a donde era su residencia, pero también en cualquier otro sitio, porque era uno de los jefes, dice la Biblia, de los publicanos. Era una persona extremadamente conocida por las dos clases que prevalecía en los tiempos de Jerusalén, o por lo menos la Judea o Galilea, que era el local al donde era gobernado por los romanos y también por el Sinedrín, que es el cuerpo religioso de los judíos que dominaba aquella área. Jericó, por su vez, era un lugar al donde residían sacerdotes, conocido en la Biblia como los saduceos. Y cuando nosotros vemos la historia de este hombre, es una historia interesante, porque algunas actitudes, este encuentro, podemos así decir, de Jesús con el Zaqueo, fue un encuentro que quebró, que fue mucho más allá de que muchas barreras. Jesús está quebrando paradigmas. Jesús está deshaciendo barreras creadas por la sociedad. Como yo creo que muchos de nosotros que estamos aquí, para sermos alcanzados por el Señor, para sermos tocados por el Señor quebró barreras. Desrespetó. Muchas veces Dios desrespeta o que el hombre establece para poder alcanzar una alma perdida. Dios es un Dios tremendo. Muchas veces Dios quebra la ley. Dice la palabra de Dios que le paró la luna y el sol por una hora para poder traer la victoria para el pueblo de Dios. Muchas veces Dios cierra la boca de los gobernantes para poder bendecir a su iglesia. Muchas veces Dios cambia la dirección de los vientos para poder bendecir a una familia. Muchas veces Dios ordena la muerte, volver hacia atrás y devolver la vida para poder traer la sonrisa otra vez en el rostro de una madre. Independiente de cuál sea la circunstancia que nos encontramos, nunca nos encontramos en una posición lejos demasiado que no podemos ser alcanzados por el Señor. Usted siempre está al alcance de Dios. Usted siempre está a distancia suficiente de ser tocado por el amor de Dios. Y creo que el hecho de usted estar aquí esta noche es literalmente diciendo la palabra. Usted, como Zaqueo, subió a la higuera brava o el sicómoro para ver a Jesús. Usted, al venir a la casa del Señor esta noche, usted está también subiendo a la higuera brava esta noche. Y si usted sube, Dios siempre está mirando para usted. Amén. Este texto empieza con la historia de que Jesús pasaba por Jericó. El texto empieza narrando, el versículo 1, de que Jesús pasaba por Jericó. Él no tenía intenciones de se quedar en Jericó. Él pasaba por Jericó. Es como que un avión que está haciendo una escala en Barcelona. Él no tiene la intención de estar aquí porque su destino ya es otro. Entonces él solo está pasando. Puede decir conmigo, pasando. Jesús está dando aquí un ejemplo muy importante para la iglesia. Porque nosotros, dice la palabra de Dios, somos como hijos de Abraham y somos peregrinos en la tierra, así como Abraham también fue peregrino. El peregrino todavía no llegó a su destino. Está paseando, está pasando, como habla la palabra. Y cuando pasamos, nosotros necesitamos comprender que pasamos en lugares y pasamos en vidas de personas. Pasamos en ciudades y como también pasamos en familias, en grupos de amigos. Todos nosotros aquí estamos pasando en este momento por algún lugar. O estamos pasando por la iglesia, o estamos pasando por Barcelona, o estamos pasando por un grupo de amigos, o quizás ya pasamos. El punto es que el pasar de Jesús dejó una marca muy profunda para aquella ciudad. El pasar de Jesús está cambiando la historia del pueblo de Jericó. ¿Por qué, pastor? Si usted lee la historia de Jericó, Jericó estaba destinada a ser una ciudad maldecida. Jericó estaba destinada por el profeta que levanta la voz acerca de Jezabel diciendo: cuando esta ciudad fue levantada otra vez, los hijos del fundador de esta ciudad serán muertos en el momento que poneren la piedra fundamental para construir la ciudad de otra vez. Y así se cumplió.
una ciudad marcada por desgracia, por tristeza, por maldición, hasta Jesús pasar por ella. Es interesante nosotros comprendermos que muchas veces nosotros oramos a Dios diciendo: Señor, direcciona mi vida, lleva mi vida a lugares que usted va a usar mi vida, conduz mi vida a puntos, a personas, ponga mi vida en contacto con personas claves, con contactos, con alianza. Y nosotros aquí estamos. Y muchas veces nosotros no comprendemos que el lugar que nosotros estamos aún no puede ser el lugar que yo tenga elegido, pero es el lugar que Dios quería que yo estuviera pasando. Y mi pregunta esta noche para usted es: ¿cuáles son las marcas que estamos dejando en los lugares por donde pasamos? ¿Cómo nosotros somos vistos? ¿Cómo nosotros somos observados? ¿La gente da gracias a Dios cuando partimos o se queda echando a nosotros de menos? Quiero solo abrir un paréntesis aquí, que la palabra saudade no existe en español. Entonces existe la palabra echar de menos o extrañar. Extrañar, ¿verdad? Entonces la palabra saudade, una palabra portuguesa que es la palabra que, si no estoy equivocado, solo existe en la lengua portuguesa. En ninguna otra lengua existe. Entonces es la palabra portuguesa más difícil que tiene para traducir. Entonces, volviendo aquí, cerrando el paréntesis, cuando usted pasa por un lugar, la gente llora, te echando de menos. Oh, se marchó Silvio. Oh, ¿qué voy a hacer ahora? Dinho ya se fue. Oh, ¿cómo voy a hacer? O la gente hace fiesta cuando nosotros partimos. Gracias a Dios, Jehová cierra la puerta por detrás de él, para que por ventura no cumpla la palabra diciendo que viene con 7 veces más fuerza. ¿Qué somos nosotros? Antiguamente, no sé si los hermanos aquí, no sé si España era así algunos años atrás, que no existían los postes de luz en la calle. ¿Postes está bien? Los postes de luz en la calle. Pero que yo me acuerdo que yo era muy pequeñito y yo iba a pasar vacaciones en el campo con mis tíos, a donde están hasta hoy. Hoy hay electricidad. Y tenía como unas lámparas de fuego, y una persona responsable con una caña muy grande, y venía poniendo fuego ahí en las luces. Era todo oscuro. No sé si en España era así antiguamente, era Marcelino. Entonces, la gente, si quería saber a dónde estaba el encendedor de luz, era solo mirar los puntitos de fuego por donde él pasaba. Por donde él pasaba, él dejaba un poquito de luz para iluminar a la gente. La iglesia necesita ser luz y sal de la tierra por donde pasa. ¿Quién somos nosotros por donde nosotros pasamos? ¿Cómo nosotros somos vistos? Y cuando hablo de iglesia, no estoy hablando de que hoy soy un misionero, ahora estoy en una casa, soy un obrero, una obrera. No, estoy hablando de que el trabajo al donde usted está, quizás es el trabajo que necesita de luz, y Dios ha puesto tu vida ahí para hacer luz para la gente que está a donde usted está. ¿Están conmigo? Dígame. Entonces, ¿qué marcas estamos pasando? Porque Jesús está pasando por Jericó, al punto que él no tenía compromiso ninguno. Él cura el ciego Bartimeo. Algunas versiones hablan cuando entraba en Jericó, otro texto habla cuando salía, porque depende de dónde está escribiendo. Sabemos que en la salida o en la misma entrada de Jericó. Cuando él está saliendo o entrando en Jericó, él cura el ciego, como está en el capítulo 18 ahora de Lucas. Él cura el ciego, y ahora él está pasando por Jericó, y él decide si quedar, porque tiene una obra muy importante para realizar en la vida de alguien. Quiero decir algo para usted. Dentro de usted hay un agente, un potencial de cambio de lugares por donde usted pasa. Muchas veces nosotros no comprendemos por qué el viento está soplando con demasiada fuerza contra nuestra vida. Es porque en usted, dentro de usted, hay un potencial de cambiar la atmósfera a donde usted está. Muchas veces y hay potencial para cambiar para bueno, como también hay potencial para cambiar para malo. Pero que la iglesia es llamada para ser un cambiador de atmósfera. La iglesia es llamada para donde ella llegar, ella poder transmitir alegría, traer esperanza, decir: hey, mira para mí, aún hay esperanza para tu vida. ¿Cuántos
¿Cuántos aquí un día fueron cambiados por Jesús? Dígame. Amém. Si un día usted fue cambiado, usted es un testimonio vivo de que Dios es poderoso para cambiar cualquier circunstancia. Siempre que yo, alguien pide para contar mi testimonio, de dónde salí, la obra que Dios realizó en mi vida, la vida de crimen, toda esta cosa que se pasó en el pasado, yo siempre... yo alabo a Dios. Alguien pregunta, pastor, ¿usted no se arrepiente? No, me arrepentí. Jesús ya lavó mi vida con su sangre. Soy una nueva criatura. Dios hizo nueva todas las cosas. Pero que una cosa yo alabo a Dios es que yo no voy a coger prestado el testimonio de gente de afuera. Yo voy a contar mi propia historia. Si usted quiere ver el poder de Dios, mire para mi vida. Si usted quiere ver el poder de Dios, mire para esta hermana que está sentada de tu lado. Antes no conseguía sonreír y hoy está haciendo fiesta todos los días porque Jesús cambió su historia. Cambiadores de atmósfera, cambiadores de circunstancia. ¿Están conmigo? Dígame. Amém. Independiente del lugar donde usted está, cuando Dios pone tu vida, sepa que usted, mira para tu hermano y diga así, tú eres, diga nervioso, diga tú eres cambiador de atmósfera. Amén. Cambiadores de atmósfera, agentes de cambio, agentes del cambio. Si Jesús está en tu vida, es imposible tu trabajo se tornar lo mismo. Si Jesús está en tu vida, es imposible tu familia se quedar la misma. Si Jesús está en tu vida, el bus, el metro que usted coge todos los días, al poco va siendo cambiado, al poco va siendo transformado. La gente va mirando para ti preguntando, mira, ¿por qué que usted está cambiando a cada día? Es porque lo que entró dentro de mí es tan grande que no puede se quedar dentro de un corazón tan pequeño. Dice la palabra de Dios, todo aquel que cree en mí, como dice las escrituras, yo vendré a él y tocaré su vientre de tal manera que se tornará una fuente de agua viva que va a fluir para la vida eterna. Yo no sé para quién estoy predicando aquí esta noche, pero que dentro de ti hay una fuente de vida eterna. Hay personas que van a beber de esta fuente a cada día en nombre de Jesús. Cuando el endemoniado gadareno tiene un encuentro con Jesús, dice la palabra que le ha cambiado. Legiones de demonios salen de él. Los demonios piden para entrar en los cerdos. Jesús envía. Y ahora el gadareno está a los pies de Jesús, vestido, sano, de mente y de cuerpo. Y habla, Señor, déjame seguirte. Y Jesús habla con él diciendo, no, vuelve para los tuyos y cuenta a ellos la grande obra que Dios tuvo contigo. ¿O qué Jesús estaba diciendo? El cambio que yo causé en tu vida es tan grande que cuando usted empieza a pasar por la calle, la gente va a querer saber o qué tocó tu vida, o qué manifestó. ¿Cómo es posible? Usted por la mañana estaba desnudo, esclavizado, con cadenas, con esposas, estaba totalmente herido, viviendo como un animal en la calle, y ahora usted está completamente vestido. Yo me alegro. Yo como pastor, yo acompaño gente cuando entra en la iglesia y hasta el punto de salir. Y es interesante, algo maravilloso, cuando la persona viene toda rota, toda quebrada, toda sucia, toda llena de pecado, y Jesús empieza a cuidar de él como cuida de un nene. Empieza a cambiar los pañales, empieza a cambiar su manera de hablar, empieza a cambiar su manera de caminar. Y cuando él de repente pasan los años, él retorna a la ciudad por donde el diablo lo esclavizó. Cuando la gente mira a él, cuando mira, ya empieza preguntando, mira, ¿qué luz es esta que está haciendo tu vida brillar a cada día? No hay otra manera de hablar. Jesucristo de Nazaret es el sol de la justicia, digno de ser adorado, de ser glorificado para poder siempre. La obra que Dios realiza en nuestra vida es una obra tan grande que deja marcas. Jesús pasaba por Jericó y dejó marcas del cambio en la vida de personas. ¿Cuáles son las marcas que estamos dejando en los trabajos por donde pasamos? En las amistades que tenemos. ¿Será que la gente habla así? Yo quiero ser creyente de esta iglesia. O quiere decir así, ser creyente como este, Dios me libre. ¿Quién somos nosotros cuando pasamos en los lugares? Y ahí viene el versículo 2, que la palabra de Dios habla. Y de repente un varón, dice el texto bíblico, un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos. No bastaba ser publicano, era jefe de los publicanos.
Déjame te explicar aqui o que é publicano. Jerusalém tenía un corazón, todos los judíos, hasta hoy lo tienen, un corazón de un dominio mundial, porque es una promesa bíblica, no un dominio político, como piensan hoy, pero un dominio de espiritualidad, al punto que Jesús vino para los suyos y los suyos los rechazaron, y fue dado el poder de ser llamado Hijo de Dios a todo aquel que lo acepta como Salvador. Capítulo 1 de Juan, versículos 12 y 13. Entonces la palabra de Dios, cuando nosotros leemos la historia de los judíos no comprendieron el llamado. Pablo, por otro lado, cuando es llamado, empieza a predicar a los gentiles. Algunos otros judíos se acercan de Pablo y ayudan a Pablo a predicar. Hoy nosotros somos gentiles, pero gentiles salvados, porque la visión fue comprendida por los líderes de la iglesia primitiva. Es muy importante nosotros comprendernos que uno de los yugos más pesados para la vida de los judíos era el dominio romano, el imperio romano. Los romanos llegaron y empezaron a dominar. Uno de los problemas que tuvieron con Jesús, los judíos, fue el hecho de que el Mesías, para ellos, el Salvador del mundo, necesitaba venir para traer la liberación. Como la civilización avanzó, ellos conectaban liberación con independencia política. Entonces, ¿para qué yo voy a querer un rey si no es un rey que va a liberar a nosotros? Hasta los propios 12, los discípulos, los apóstoles, en algunas ocasiones pregunta a Jesús: Señor, ¿cuándo vendrá el reino y tú vas a dominar y traer la liberación otra vez para Jerusalén? Es cuando Jesús contesta a Filipe diciendo: Filipe, estoy a tanto tiempo contigo, el reino no es comida ni bebida, pero que el reino es justicia, amor y paz. O que Jesús está diciendo es que la gente tenía una interpretación equivocada acerca de la liberación y de la posición del Mesías. Cuando Jesús viene montado en un asno pequeñito, entrando en Jerusalén, quizá el domingo que viene voy a predicar acerca de la historia del asno. Y viene entrando en Jerusalén, toda la gente gritando: Baruch haba Beshem Adonai, bendecido es aquel que viene en el nombre del Señor, poniendo ahí sus ropas, poniendo las hojas de las palmas ahí para atravesar. La gente quería hacer Jesús de rey en aquel día, y Jesús tuvo que huir, porque Jesús no quería ser rey político, porque él ya era rey de los reyes. Jesús aceptar los aplausos de la multitud era bajar de nivel, diciendo: Señor, vamos a hacer de ti rey. Él ha dicho: no, yo ya soy rey, pero que no soy rey de acuerdo con la humanidad. Yo soy rey de los reyes y Señor de los señores. En aquel momento dice la palabra de Dios que, de acuerdo con la historia, Juan el Bautista, que venía del grupo de los esenios era un grupo de judíos que habían decidido se apartar de la cultura social moderna, al punto que toda su congregación, como son el grupo de los Amish, que existen hoy en los Estados Unidos, no usan teléfono celular, no usan teléfono ninguno, no usan cosa electrónica ninguna. Ellos decidieron se apartar y no se mezclar con la sociedad perdida, que estaba bajo el yugo de los romanos. Estoy dando aquí una clase de historia y geografía. Entonces ellos se quedaron cerquita de él, a donde hoy está el mar Muerto. Cuando ellos se ponen ahí, hoy son conocidos como las cavernas o las cuevas de Qumran. Cuando usted vaya ahí, usted va a encontrar ahí las antiguas moradas de los esenios, de donde también era Juan el Bautista. Por eso que se explica Juan Bautista con ropa de camello y comiendo langostas, porque no quería comer la comida de la ciudad y vivía de acuerdo con la gente del campo. ¿Están conmigo? Dígame. Por eso que cuando Juan el Bautista, que bautizó a Jesús en las aguas, que visto el Espíritu Santo bajar sobre él, está ahora en la cárcel, no comprende que Jesús era el Mesías, porque de acuerdo con el resultado de los estudios de los esenios, pensaban que el Mesías necesitaba bien 3 personas: sacerdote, rey y juez. Entonces era imposible 3 personas serem en una sola. Tamaño sería el poderío de esta persona. Por eso que Juan Bautista manda a sus discípulos preguntar: ¿es tú el Mesías o necesitamos esperar por otro también? Cuando van a preguntar a Jesús, Jesús no contesta con las palabras. Él llama a los discípulos de Juan el Bautista y habla así: mira las obras que voy haciendo,
curando los enfermos, abriendo los ojos a los ciegos, resucitando los muertos, reatando el corazón de los padres al hijo y el hijo al padre. Entonces retorna para Juan el Bautista y él va a morir en paz. ¿Qué quiero decir? Es que en esta ocasión, en esta circunstancia, Jesús está en una posición de ser rey de gloria, sacerdote digno de ser adorado. Ahora Jerusalén, Judea, está bajo el dominio de los romanos. Entonces los romanos van a necesitar poner gente trabajando para los romanos para cobrar impuestos de los judíos. Y aquí que entran los publicanos. Entonces los publicanos no son buen visto. Sería más o menos como, supongamos, como aconteció aquí algunos años atrás, viene el gobierno radical y pone aquí empleados y los catalanes van a trabajar para el gobierno que está dominando. Entonces los catalanes van a ver estas personas que están trabajando para el gobierno como traidores. Así ellos veían a los judíos que trabajaban para los romanos, porque están cobrando nuestro impuesto y son traidores. Entonces Zaqueo no era un publicano, él era el jefe de los publicanos. Ahora vosotros pueden mirar cómo la sociedad miraba a este hombre, cómo la gente miraba a este hombre. Este hombre no tenía paz para caminar en lugar ninguno. Quizá la gente gritaba por su nombre diciendo: traidor, está robando el dinero de mi hijo. Mis hijos están sin ropa porque estamos siendo obligados a pagar el impuesto para usted. Quizá la gente gritaba, rechazaba él por donde Zaqueo pasaba. Y aparte de todo eso, Zaqueo era rico. Mientras los otros eran pobres, Zaqueo era rico. Diga conmigo, rico. Yo tengo un problema con este texto aquí, porque en algunos capítulos antes Jesús habla una parábola del camello pasando por un agujero de una aguja. Y le he dicho, es más fácil un camello pasar por un agujero de una aguja do que un rico entrar. Pero Jesús está veniendo a hablar con el hombre más rico que tenía en la ciudad y diciendo, él es hijo de Abraham y la salvación está llegando a su casa. Es una paradoja bíblica. Es un problema que yo tengo con este texto, pero que el Espíritu Santo ministró algo aquí en mi corazón. Porque si nosotros vamos a comparar los dos textos, Jesús está entrando en Jericó, todo bien. Él cogió el ciego, Bartimeo, que estaba en la puerta, lo sanó, y Bartimeo ahora estaba siguiendo a Jesús. Gloria a Dios, es un hombre miserable que no tenía nada. Jesús está cumpliendo con la palabra. Ahora Jesús está teniendo un encuentro con un tal de Zaqueo, jefe de los publicanos y un rico. Era la persona, era el candidato menos esperado para tener una visita de Jesús. ¿Qué aprendemos con eso? Quizá la gente estaba mirando y decía, Jesús va a entrar ahora. Quizá Él va aquí en la plaza donde están los pobres, todos reunidos pidiendo limosnas. Quizá Jesús va a pasar ahora por el hospital y va a sanar a la gente que no tiene dinero. Pero que Jesús vaya al rico llamado Zaqueo. Y yo aprendo algo aquí. ¿Está me acompañando? Diga amén. Las cosas que usted menos espera son las cosas que Dios más va a usar para bendecir tu vida. Aquelas cosas que usted mira, esse aqui é impossível, serão as coisas que Deus vai elegir. Porque eu descobri um texto na palavra, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 12, que Deus eligió as coisas loucas deste mundo para confundir la mentalidad de los sabios. Amén. Dios eligió las cosas pequeñas de este mundo para confundir a aquellos que son grandes. Dios elige a aquellos que no tienen nada para confundir a aquellos que tienen mucho. ¿O qué aprendemos aquí en este texto? Aprendemos que el lugar que el diablo menos espera que Dios será glorificado será la área que Dios va a tomar para bendecir tu vida y glorificar su poderoso nombre. Cuando siempre que yo escucho que los españoles no conocen a Dios, los españoles no les gusta a Dios, los españoles tienen un rechazo para Dios, yo hablo a Satanás, es un mentiroso. Aquí hay gente honesta, llena de Dios, que tiene hambre de Dios, y glorias a Dios que la iglesia está cada día más llena de españoles. Porque el lugar que el diablo menos piensa que el nombre de Dios será glorificado será el lugar que Dios
Dios va a levantar para bendecir tu vida en nombre de Jesús. Aguenta ahí. Jesús está ahora, de la palabra de Dios, juntamente con 5,000 hombres, sin contar los niños y sin contar las mujeres, dice la palabra, en una playa, en un desierto, mejor diciendo. Y dice la palabra de Dios, Él le habla: ¿alguien aquí tiene comida? Un niño, diga conmigo, un niño. Dígalo más fuerte, diga un niño. Con 5 panes y 2 pescados. Alguien aparece diciendo: Señor, tenemos aquí 5 panes y 2 pescados, pero que es un niño y somos una multitud de más o menos 10,000 personas. 5,000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Y es interesante que Jesús habla: dame eso aquí, 5 panes y 2 pescados. Apresenta a Dios, adora a Dios, agradece al Señor e empieza a distribuir para cada persona. Dice la palabra de Dios que toda la gente comió, al punto que después es sobrado 12 grandes cestos llenos de comida. O que yo aprendo aquí? El niño no estaba en la cuenta. Aquel que la gente menos esperaba es donde estaba la respuesta para la oración de Dios. Usted está mirando y está diciendo: ah, mi documento fue denegado, ah, la puerta del trabajo fue cerrada, ah, yo no tengo más capacidad de ser feliz. Pero que esta noche Dios está hablando con alguien aquí diciendo: hey, cuando tú menos esperas, yo voy a usar un Zaqueo en algún lugar. Cuando el diablo piensa que no puede, Dios puede todas las cosas. Vamos a aplaudir al Señor. Mira para tu hermano y diga: el diablo va a perder en tu vida. Aleluya. Hola más. Estoy sintiendo la presencia de Dios aquí. ¿Sabe o que es una cosa? Usted crecer, pasar la vida, la gente mirando para usted y diciendo: usted no va a llegar en lugar ninguno, usted ha perdido todo, usted está destinado a sufrir desgracia. Es porque no conoce el Dios de Zaqueo. Cuando la gente mira diciendo: hey, usted está destinado a vivir sufriendo a cada día, esta enfermedad no será sanada, Dios está mirando desde arriba diciendo: es porque no sabe que yo tengo un Zaqueo guardado, es porque no sabe que yo tengo una victoria escondida. Diga conmigo: mi Dios, dígalo fuerte, diga: Dios tiene una arma secreta. Diga la palabra de Dios. Aguanta ahí, aguanta ahí. Mira para tu hermano y diga assim: hay más. No, balança ele e diga: hay más, cabezón. Dice la palabra de Dios que el diablo puede levantar, y el diablo levanta. Él puede levantar y venir con un camino contra tu vida, pero por 7 tendrá que huir. ¿Sabe qué es eso? El diablo: ahora yo cerqué la vida de él, ahora yo voy a matar, no hay para dónde él salir. Pero Dios ya conoce 7 caminos. Ni el diablo sabe cómo Dios va a usar tu vida, ni el diablo sueña la manera que Dios va a poner la mano para cambiar esta circunstancia. Aunque el médico declare a enfermedad, Dios está diciendo: yo tengo un Zaqueo escondido para bendecir tu vida en nombre de Jesús. Aleluya. Levanta tu mano conmigo y diga: gracias a Dios por el Zaqueo que está escondido. Quizá el diablo tenía en el control toda la gente. No va a hablar con Jesús. Toda la gente enferma, toda la gente sin dinero, pobre, porque era la gente que Jesús buscaba. Pero que el diablo miró para Zaqueo y dice: pero que ese aquí no fue ni contar, porque ese aquí está perdido. Es porque él no conocía el Jesús que entraba en Jericó. Aleluya. Hey, tu familia no está destrozada. Es mentira del diablo. Hasta Jesús pasar por tu vida, por tu historia, Dios siempre va a usar una área que el diablo no está contando. Dios siempre tiene una respuesta, una arma para bendecir tu vida. Dios siempre tiene una manera de bendecir tu vida que el hombre no conoce. ¿Sabe por qué? Porque si la gente mirar los medios normales que somos bendecidos, vamos a decir: wow, tu pastor es una bendición, wow, tu iglesia es una maravilla, wow, tu marido es una bendición, wow, tu esposa es una princesa, wow, el gobierno te bendició mucho. Pero que cuando Dios usa Zaqueo, que ninguém está contando, toda honra, toda gloria para Jesús. Amém. Mira para tu irmão e diga assim: não te preocupe, que el Zaqueo está guardado. Amém. El gigante Goliat venía, de la palabra de Dios, 2 veces por día, por la mañana y por la tarde, y gritaba: dame uno de vuestros soldados, porque conocía cada miserable. Só gente, no sabía ni luchar.
Ele mirou assim, dizendo: isso aqui está comigo, tá tudo dominado. Foi onde nasceu aquela canção, está tudo dominado em Brasília. Mirou assim, falou: está tudo dominado. E chegava e gritava: pode enviar um de vossos soldados. É porque não sabia que Deus tinha um Davi escondido. Quando Davícito chega, que nunca havia lutado, é isso que me encanta em Deus, irmão. Sabe por quê? Que quando eu miro a um irmão ou uma irmã, que o diabo passou toda a vida dizendo: tu não vai conseguir, tu não vais vencer. Estas são as pessoas mais preparadas para serem uma bomba nas mãos de Deus. São aquelas pessoas que o diabo pensa assim: esse aqui não vou nem contar com ele, porque a situação dele está pior do que qualquer outra pessoa. Você é um candidato perfeito para ser usado nas mãos de Deus. Quanto mais grande está a luta, é porque você está mais sendo preparado nas mãos de Deus. E vou ser aqui profeta na vida de alguém. Tu circunstância está anunciando de que Deus vai trazer e cambiar a história em tu vida. Porque quando o diabo está mirando, a gente vai dizer ah, esse aqui não tem Deus. Ah, esse aqui coitadito não tem alegria. Esse aqui tu eres um candidato perfeito para Deus levantar tu vida. E dizer assim: que eu vou ensinar como eu corro as coisas que não são e hago como seja glorificado o nome do Senhor Todo-Poderoso. Amém. Aí alguns aqui escondido aqui, diga aleluia. Armas secretas de Deus. Descanse, hermano. Descanse. Você está mirando com os teus olhos, buscando a solução delante de tus olhos. Você nunca vai conseguir mirar a Zaqueu, porque com Zaqueu, nadie está contando com Zaqueu. Nadie está vendo Zaqueu. As puertas de Deus. Eu vou abrir aqui meu coração. Sempre que eu orava, novo convertido, eu orava assim: Senhor, usa este hermano para bendecir minha vida. Eu queria dar solução a Deus. Eu estava orando a Deus, dando a Deus a solução. Deus, se você me bendecir com esta puerta aqui, essa não, porque esta aqui está rota, mas essa daqui, me bendice com essa, porque minha vida será bendecida desta maneira. Eu orava e dava soluções a Deus. E sei que muita gente aqui ora desta maneira: Senhor, me dá aquele rubio. Há pessoas aqui que Deus está querendo fazer de ti empresário e empresária. E você está orando por aumento de sueldo. Porque você está dando a Deus a solução que pensa que é melhor para você. Muita gente aqui está dizendo: ah, Senhor, se você me cambiar de trabalho, minha vida melhora, sendo que Deus tem outros planos para você. Você está dando soluções para Deus, e Deus se queda com Miguel de um lado, Gabriel do outro, me queda imaginando. Mira que tonteria. Ou seja, Deus está contando com um Zaqueu. Você não está mirando Zaqueu, porque Zaqueu não está no nível da gente. Zaqueu está subindo no árbol. Nadie está mirando para Zaqueu. A vitória que Deus tem para tu vida, nadie consegue mirar com os olhos naturais. Amém. Então se mira para tu irmão e diga assim: relaja, campeão. Sabe aquele crente que de repente anuncia que o euro vai bajar de preço? Misericórdia, Deus não está comigo. Vai venir a hora, irmão, tranquilo. Você está mirando para a gente normal. Deus não está contando com gente normal. Deus tem Zaqueu escondido. Amém. Deus tem uma resposta escondida para entregar em tu vida. La puerta, Jesús ele iba a entrar, e vamos ser sinceros aqui, eu creio que Lucas estava dizendo, ele estava passando, porque Jesus no fundo de seu coração sabia que tinha um Zaqueu no lago. Amém. Lucas estava escrevendo, ele estava cogiendo o testemunho da gente que estava com Jesus, provavelmente de Pedro, escrevendo, e Jesus só estava passando. Creio que Jesus, quando entrou na cidade, deu uma mirada e he visto um árbol assim que nadie subia, porque nenhum louco subia em 5 hombros. Pero que los meios de Deus são al revés do que a natureza pode proporcionar. Quantos se acuerdam aqui de Gênesis capítulo 32?
que Abraão vai subindo com o hijito Isaac. E ele habla, não te preocupe, porque o Senhor para si um cordeiro proverá. Quanto se acorda dessa passagem? E por um lado, e sube aí arriba, quando vai matar o ninho, está aqui com o ninho atado, com o cuchillo levantado, e de repente el ángel grita a Abraão, Abraão, não haga isso, porque hoje eu he visto que tu eres fiel a los ojos de Deus. Quando Abraão mira hacia atrás, ele vê um cordeiro. Diga comigo, cordeiro. Eu tenho um problema neste texto, porque cordeiros não subem montanhas. Eu tenho um problema com este texto, porque carneiro está em castelhano? Carneiro montañés sube montanha. Outros tipos, como o ibex, que é o ibex del Salmo, que habla assim como a corça anseia por las almas, ele sube montanha, pero que cordeiro não sube montanha. E Abraão vê um cordeiro preso por los cuernos. Como que o cordeiro foi parar en el topo de uma montanha? Se qualquer pessoa conseguir explicar como que um cordeiro sube no topo da montanha para ser sacrificado solito, sem pastor, compreenda, cordeiro só é guiado por pastores, pero que o cordeiro estava solito aí arriba. Isto quer dizer que a provisão de Deus para tu vida não vai vir de maneira natural. Aleluia. A resposta de Deus para tu vida vai vir de maneira louca. Aquele tipo de coisa que quando chegar a vitória vão dizer, como que você consegue? É meu Deus que hace as coisas. Aleluia. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor. Quantos têm um Deus poderoso aqui? Diga amém. Diga glória a Deus. Vira para tua irmão e diga assim, relaxa que o cordeiro está subindo. Amém? A palavra de Deus continua. Quando entram estes irmãos que vêm de uma vida pesada, como passou aqui muitos irmãos que viviam na calle, que viviam no mundo da prostituição e veniam e diziam assim, pastor, como eu vou pagar minhas contas porque vivo de aí? E minha resposta como pastor, porque a gente que pensa que o pastor tem uma solução para tudo. Então quando vem eu hablo, irmão, eu não sei como, pero Deus sempre tem uma maneira de trabalhar. E já está. Eu não consigo explicar como eu sou tão guapo. Deus tem as maneiras de fazer os milagros. Mira para o irmão que está cerca de ti, mira assim, uau, que milagro, diga. Deus tem sua maneira de trabalhar, irmão. Amém. Amém. Glória a Deus. Podia me quedar toda a noite só neste versículo aqui. Deus é melhor que o Karate Kid, amém? Quando pensava que o campeonato estava ganhado aí por el chico, o Karate Kid tinha um. Nadie contava com este golpe, irmão. Assim é Jeová. Quando o diabo pensa que já te pegou com força, que você não vai vencer, aí vem Jeová com... Aleluia! Quando estão compreendendo aqui, diga amém. Amém. Glória a Deus. Dá um forte aplauso ao Senhor esta noite. E a palavra de Deus, versículo 3, que ele buscava ver Jesus, porque ele era pequeno, e a multitud não deixava ver Jesus que estava delante. Uma coisa que me encanta aqui em Zaqueu, é que Zaqueu buscou a ver Jesus. Você não tem nem ideia do que significa um passo hacia Deus. Você não tem nem ideia do huracão de bendição que causa em tu vida quando você dá um passo hacia Deus. Deus não quer você santo da noite para o dia, porque Deus sabe que não pode ser, que nós outros não conseguimos. A partir de hoje eu sou um santo, inclusive não toque em mim, irmão. Deus conhece nossa debilidade. Todo que Deus quer é um passo. Ele buscava ver Jesus e ele subiu. Tu vida não será arreglada de la noite para o dia, porque podemos arreglar o ambiente alrededor de você, pero que se o coração não é arreglado, nada vai cambiar. Por isso que um passo, diga comigo, um passo.
paso hacia Dios es todo lo que Dios pide de ti esa noche. ¿Sabe por qué mucha gente tiene su familia, su matrimonio, su vida financiera, su corazón, su alma, todo roto? Es simplemente porque quieren soluciones instantáneas. ¿Está bien castellano, instantáneas? Porque vivimos en un mundo de cosas instantáneas. ¿Cuántos se acuerdan algunos años, iba a decir 40, 50, no le llamaron hermano de viejo, era algunos años atrás, que usted para hablar con una persona del otro lado de la ciudad, usted necesitaba, si hubiera teléfono, era un teléfono para toda la calle, muchas veces para todo el barrio, ¿no era? Y llamaba. Yo era itinerante, yo predicaba mucho, viajaba para predicar, y yo daba muchas veces el número del teléfono, llamábamos de orelhão, que tenía una oreja gigante. Aún existe, aún hay. ¿Cómo llamaba aquí orelhão? Cabina. Las cabinas. Más bonito, ¿no? Orejón. ¿Cómo habla en castellano? Oreja grande. Orejón. Pasaba el número y tal. Ahí llamaba. Aló, quiero hablar con el pastor Alisson. No, el teléfono aquí del pastor Alisson, no. Yo, hermano, yo estoy llegando. Llegaba ahí. Sí, pues no, ¿qué puedo decir? Era un teléfono para toda la comunidad. Hoy, usted está aquí con el teléfono en la mano, está hablando en directo con la persona que está lá en tu país. Hola, mira cómo estoy aquí, cosa linda, gloria a Dios, tal. Son cosas instantáneas. Hoy, usted entra en el restaurante y usted tiene un tiempo límite para servir a usted. Si no, usted puede salir sin pagar la cuenta. Hoy, todo es inmediato. Usted necesita un documento, te envía un correo electrónico y ¡plim! Ya llegó. Ahora tem o WhatsApp, que pode ser uma bendição, como pode ser um capeta miserável. Para mim, hasta hoje, ha sido bendição. Então, há gente que é colgada no WhatsApp toda a hora. O niño se queda aí todo susto, chorando. Um dia fui orar por um niño. Que foi, irmão? 2 anos de idade, o niño me buscou. Pastor, ora por mim, mamá, assim, ora por mim, ordenador, pela computadora de minha casa, pelo ordenador. Que passa? Não queima aquela porcaria, pastor. Por quê? Porque já adelgacei aqui 5 quilos. Minha mamá se ouvida de mim, passa todo dia no Facebook. São coisas instantâneas. E muita gente pensa que a solução de los problemas, o arreglo, vai ser de maneira instantânea. Não, quanto mais hundido está a vida, mais tempo vai levar para sair de aí. Pero independente del tiempo, Dios es poderoso para sacarte de ahí. Amén. Dios puede no te cambiar toda tu historia en una hora. Pero todo que Ele pide de ti es un paso. Amén. Dale un paso. Todo aquel que viene a mí, de manera ninguna lo echaré fuera. Clama a mí y te responderé. Anunciaré cosas grandes y firmes que tú no lo sabes. La palabra de Dios declara que Jesús puede no estar cerca más de lo que usted imagina, pero que voy a te garantizar algo. Él siempre está en la distancia suficiente para ser tocado por usted cuando usted quiera. Comprenda eso. Ele pode não trazer o arreglo agora, pero Ele está em la distancia suficiente para usted extender la mano y tocar la vida. La mujer del flujo de sangre, Jesús estaba a la distancia suficiente para ela tocar ahí. Si usted quiere, esta noche, Dios puede tocar. Da un paso a Él. Solo un paso que Dios pide. Un paso. Sube en el sicómoro, en la higuera brava, y Dios va a cambiar tu historia. Y la palabra de Dios, que Ele buscaba ver y tuvo que subir para ver a Jesús, porque era pequeño. Diga conmigo, pequeño. Es interesante que Él venció la debilidad para poder ver a Jesús. Ele não se entregou a sus limitaciones. Ele não entregou los puntos. O sea, Ele decidió salir de la zona de conforto.
Ele decidiu sair del lugar. Ele poderia muito bem dizer, bueno, me vou a casa porque não consigo ver a Jesus. Não, pero que ele lutou. Quanto mais grande é nossa necessidade, mais grande é a vontade que temos de lutar para vencer. Amém. Sabe o que é nós outros salirmos de la zona de conforto? Sabe o que é nós outros não mirarmos nossas limitações? Você vai se assustar a quantidade de gente que eu reto quase todas as semanas. Ah, não creio em Deus. E minha pergunta sempre é essa: você já tentou buscar Ele? Ah, eu não creio em Deus, Deus não existe. Você pelo menos alguma vez tentou ver Ele? Porque se você tentar dar um passo, Ele vai cambiar a tua história. ¿Sabe por quê? Porque é melhor nós ponermos a culpa em las limitações que temos do que levantarmos para vencer. Por que você não vence? Porque sou pequeno. Por que você não vence? Porque não tive padres que me bendeceram. Por que você não vence? Não porque nadie me ensinou a amar. Por que você não vence? Porque já vivi vários divórcios em minha vida. Por que você não vence? Não porque fui muito herida em las iglesias por donde passei. Então eu me rechazo, eu recuso a cambiar de vida. Pessoas que põem a culpa, porque é melhor nós transmitirmos a culpa para outros do que encararmos nossas debilidades. Ah, por que você não cambia, irmão? Ah, porque o diabo possuiu minha vida, pastor. É o diabo que está fazendo estas coisas. Mentira. Mentira. É muito mais fácil eu correr minha culpa, meu erro,